Ay. Bueno, jóvenes, entonces continuamos con otro tema muy importante, la revolución del 20 de octubre de 1944. Pero para retomar un poquito y entender bien el inicio de este tema, puedo decirles que después de la reforma liberal de 1871, en Guatemala continuaron los gobiernos militares, los golpes de Estado, las reelecciones, las dictaduras. Es decir, que los gobiernos de Guatemala no fueron estables ni ordenados, donde los poderes del Estado se concentraban en el gobierno. Entonces, llegamos hasta el año de 1931. Ahí quiero que nos ubiquemos. Después de la reforma liberal, pues siguieron un montón de gobiernos, pero nos vamos a ubicar en el año de 1931. Y en el año de 1931 toma el poder o toma la presidencia Jorge Ubico Castañeda, que se mantiene como presidente durante 14 años, estableciendo el régimen ubiquista, si se le llamaba régimen ubiquista, o régimen de los 14 años. En sí, él no gobernó los 14 años, pero al igual que el anterior que habíamos hablado, el Rafael Carrera, pues el que le siguió continuó con su misma forma de gobierno y por eso se llama el régimen de los 14 años. Su gobierno sabemos que se convirtió en una dictadura, ya que concentró todo el poder en sus manos, además de las persecuciones, encarcelamientos y torturas, llegó al extremo de fusilar a sus rivales políticos. Estableció dos leyes, la ley la ley contra la vagancia y la ley de vialidad, con las cuales implementó un sistema de trabajo forzado. Por lo tanto, en la sociedad guatemalteca existía un generalizado descontento popular ocasionado por esta situación o por este mal gobierno. Eh, Habían situaciones como el régimen autoritario del general Jorge Ubico, era un régimen autoritario, el poco impulso al crecimiento económico interno, las políticas de trabajo forzado, la imposición de un régimen de gobierno policíaco, prohibición de las actividades sindicales, la educación era militarizada, aplicó además de las leyes anteriores que les había mencionado, como también otra ley que era la ley Fuga. Ante esta situación, eh, los liberales, o más que todo los líderes magisteriales, los estudiantes, los profesionales y sindicales, iniciaron la revolución de 1944. Pero, ¿qué es una revolución? Pues una revolución es un movimiento social organizado, masivo, repentino, para la alteración de un sistema político, gubernamental y económico. Así podemos definir qué es una revolución. Es un cambio social organizado, masivo porque participa la mayoría del pueblo, repentina para la alteración de un sistema político, gubernamental y económico. Por lo tanto, la revolución del 20 de octubre de 1944 fue el movimiento cívico-militar que puso fin al régimen de Jorge Ubico o régimen de los 14 años. En sí, esto le debe quedar muy claro, que la revolución del 20 de octubre de 1944 fue el movimiento cívico-militar que puso fin al régimen de Jorge Ubico o régimen de los 14 años. Después de la renuncia de Federico Ponce Baides, que fue el que siguió a Jorge Ubico, quien continuó el régimen ubiquista, un triunvirato formado por Francisco Arana, Jorge Toria y Jacobo Arbenz elaboraron la nueva constitución de 1945. La nueva constitución de 1945, convocaron a elecciones dando inicio a dos gobiernos de la revolución. Los gobiernos de la revolución transcurrieron de 1945 a 1944.
1945, después de la... Y fueron ejercidos por el pedagogo Juan José Arévalo Bermejo y del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, periodo llamado los 10 años de primavera de la historia de Guatemala, porque fueron 10 años donde eh, se modernizó Guatemala, se hicieron muchos cambios en favor del pueblo. Juan José Arévalo Bermejo, vamos a principiar con el primer gobierno de la revolución, fue el primer gobierno de la revolución. Él gobernó de 1945 a 1951 y como pedagogo le dio gran impulso a la educación de Guatemala. Entre algunos, porque no voy a mencionar todos, algunos de sus legados eh, podemos mencionar la creación de las escuelas tipo federación, las escuelas muy bonitas que él creó en su época, escuelas amplias como eran las escuelas públicas de ese tiempo. Estableció campañas de alfabetización, fundó la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, construyó el Conservatorio Nacional de Música, inició la construcción de la Biblioteca Nacional. Como pueden ver en esos aspectos que les he mencionado, pues se ven aspectos eminentemente educativos eh, que ayudaron mucho al desarrollo de la educación del país. Otros logros del gobierno de Arévalo podemos mencionar la promulgación del Código de Trabajo. Presentó el Código de Trabajo, que siempre he dicho, pues es un logro para el empleado, para el trabajador. La organización del Instituto Guatemalteco de Organización Social, es decir, él organizó el IX, que es otro de los logros del pueblo. Se formaron sindicatos, se implementó la participación de partidos políticos. Su gobierno se concentró en la modernización de Guatemala, solo para que vean. Luego, el otro gobierno de la revolución, pues es Jacobo Arbenz, eh, quien gobernó de 1951 a 1954. Su gobierno, y esta es una característica fundamental, fue diagramado en 4 puntos básicos y nacionalistas, pues buscaba la transformación de las estructuras presentes durante la historia de Guatemala. Es decir, él quería modernizar, y esa era una de sus funciones. Buscaba la transformación de las estructuras presentes durante la historia de Guatemala. Todo eso que se había mantenido, él quería un cambio para nuestro país. E inició con la construcción de la carretera al Atlántico, la habilitación del puerto Santo Tomás de Castilla bajo el nombre de Puerto Matías de Galvez, la construcción de la hidroeléctrica Curún-Marinalá, la reforma agraria o decreto 900, que es la única que se ha hecho en Guatemala, no se ha hecho otra. Y todo esto para promover la industrialización del país y eliminar los monopolios extranjeros avalados por anteriores gobiernos. Y esta es una, así a grandes rasgos, pues le digo que este era el objetivo de Jacobo Arbenz, eliminar esos monopolios. Para mencionarles, por ejemplo, la energía eléctrica era brindada a Guatemala por una empresa estadounidense, cobraba muy caro. Él no peleó, por eso es que con Estados Unidos simplemente lo que hizo fue implementar otra hidroeléctrica. Por todo esto, Jacobo Arbenz fue derrocado, debido a que sus reformas fueron rechazadas por los sectores conservadores de la sociedad guatemalteca, así como por el gobierno de Estados Unidos. Esta acción marcó el final de lo que algunos intelectuales consideran los 10 años de primavera democrática. Entonces, eso es la revolución de octubre, pues es un cambio en el país. Y como decíamos, pues
desarrollado por estos dos gobiernos revolucionarios, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Y como les repito, algunos intelectuales lo decían, pues esta acción marcó el final de los 10 años, que algunos intelectuales consideran los 10 años de la primavera democrática que existe en Guatemala. Eh, entonces, para concluir, voy a relatarles el siguiente tema, que es la contrarrevolución. Y sabemos que después de estos grandes avances que había tenido el país durante estos 10 años de gobiernos muy buenos para nuestro país, que dejaron mucho, ya habíamos mencionado, eh, a los beneficios brindados por Juan José Arévalo, eh, que así rápidamente él estableció la autonomía de los poderes del Estado, pone en vigor el Código de Trabajo, la construcción de muchas escuelas, surge el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es decir, él promovió mucho la educación. Ya habíamos hablado de estos adelantos con el gobierno de Jacobo Arbenz, la ley de reforma agraria, la carretera al Atlántico, la hidroeléctrica Corún-Marinalá, el puerto Santo Tomás de Castilla. Todo esto para poner, y esto era el fin, para, primero, para promover la industrialización del país y segundo, la eliminación de los monopolios extranjeros avalados por anteriores gobiernos. Su lucha fue abierta en contra de los grandes intereses norteamericanos integrados por la United Fruit Company y el IRCA o la IRCA, que era la de los ferrocarriles. Y por todo esto, Arbenz fue derrocado, debido a que sus reformas fueron rechazadas por los sectores conservadores de la sociedad guatemalteca, así como por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, solo quiero concluir pues el tema diciendo que la contrarrevolución fue de 1954 a 1960 y esto sí, esta es la definición. Eh, fue un movimiento político-militar orquestado por Estados Unidos y la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos que provocó la renuncia el 27 de junio de 1954, que provocó la renuncia de Juan José Arévalo el 27 de junio de 1954, la renuncia de Jacobo Arbenz, quien fue acusado de comunista. Pero la verdadera razón es que eh, él no era comunista. Eh, era, la razón fue preservar los intereses económicos, decía, avalados por Estados Unidos. Esta acción marcó el final de lo que algunos intelectuales consideraron la primavera democrática. Pero también, aquí está lo malo, que marcó el inicio para nuestro país, marcó el inicio de un periodo caracterizado por la inestabilidad política y la persecución de cualquier organización. ¿Sí? Perdieron esos 10 años de adelante. Con el ascenso al poder de Castillo Armas, comenzó el periodo conocido como contrarrevolución. Entonces, jóvenes, solamente eh, quería eh, leerles la guía 3, que dice que realiza un álbum de biografías de los presidentes anteriores a la reforma liberal. Y el segundo, que realice un cuadro comparativo acerca del análisis histórico de causas y efectos sobre la revolución de 1944, resaltando actores principales, efectos que han trascendido hasta nuestros días, aspectos positivos y negativos en el contexto histórico de nuestro país. Bueno, jóvenes, con esta